¿Me escuchan? Sí, 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 licenciada. licenciada. Ah, qué bueno. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, por favor. Si fuera tan amable aquí de pasarme las diapositivas para... y qué bueno, Fabiola, que su extensión sea en táctil. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Angie. Ahorita le presento las diapositivas. Muy amable, gracias. ¿Me indica si ya se está observando, licenciada? Sí, tenemos aquí ya la primera diapositiva. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con con la clase que dejamos pendiente porque se nos acababa el tiempo, entonces en esa, creo que era lo del capitalista, si no mal estoy, ¿verdad? No, licenciada, sí los terminamos. Ah, las terminamos, ah, bueno. Sí, Entonces, las terminamos. vamos a ver qué nos toca hoy entonces. Muy bien, ahorita vamos a ver entonces el concepto y definición del derecho agrario. El concepto es la opinión o juicio que tiene de algo. A ello se llega luego de aprender la esencia de los fenómenos y procesos, generalizando los aspectos y los caracteres fundamentales de los mismos. El concepto es el resultado del conocimiento, el cual se hace más perfecto y profundo por medio de la comprensión práctica y el examen de los resultados que se obtengan. El concepto no es estático, sino dinámico. No es definitivo, sino que admite los cambios. No es absoluto, sino que progresa y se desarrolla. Los conceptos siempre tienen que ser el reflejo más exacto de la realidad. Eso es lo que pretendemos que aprender en este tipo de definición y de conceptos. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, qué bueno que no se oye entrecortado. Siguiente diapositiva, por favor. El contenido real de la norma jurídica es la materia que regula. En términos generales, una norma o grupo de normas será de naturaleza agraria si la materia regulada pertenece a la realidad agraria. Resta precisar el término agrario. El vocablo viene del latín agrario, de ager, agri, que quiere decir campo. Entonces, de aquí es donde desglosamos la palabra agrario. Entonces, esto es cuestión de que también ustedes se lo aprendan porque es tema o es pregunta de examen. Muy bien, entonces el vocablo viene del latín de ager, de agri, que quiere decir campo. En este sentido, lo agrario designaría pertenencias o relativo al campo. Es todo lo que pertenece a lo relativo al campo, en forma latente y sin ninguna discriminación. Vale decir, toda la geografía rústica y los fenómenos que sobre ella recaen, especialmente la acción humana en su más amplio significado. Es lo que nosotros tenemos que entender con estos términos, con este vocablo latín, que es el que nos está trasladando la forma en la cual podemos estructurar el derecho agrario. Siguiente, por favor. Definición.
cuál es esta definición del derecho agrario. Ha sido emprendida por diversos tratadistas, es decir, hay varios conceptos de definiciones, conceptos y definiciones del derecho agrario. Pero vamos a mencionar algunos, por ejemplo, Lucio Mendieta y Núñez. Ha hecho un acopio de definiciones que ponen en manifiesto el carácter controvertido que presenta la determinación de lo agrario. Bueno, esa es una definición de un autor, ¿verdad? Esta definición de los autores es importante que nosotros pues identifiquemos cuál es la que nos sirve, cuál es la que se apega más a nuestros conceptos y a nuestros conocimientos, ¿verdad? También, a continuación, algunas acotadas por Lucio Mendieta y Núñez. Entonces, aquí le ponemos dos de las definiciones que él ha hecho. Giorgio de Semo, rama jurídica de carácter prevalentemente privado, que contiene la norma reguladora de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura. Arcangeli se entiende por derecho agrario de totalidad de las normas, ya sean de derecho privado o de derecho público, que regulan los sujetos, los bienes, los actos y las relaciones jurídicas pertenecientes a la agricultura. Siguiente diapositiva, por favor. También está Raúl Magaburi. Con este autor es otro tipo de, tal vez otro tipo de palabras, pero que de todas formas regresan a lo mismo. Es el conjunto autónomo de preceptos jurídicos que recaen sobre las relaciones emergentes de toda explotación agropecuaria, establecidas con el fin primordial de garantizar los intereses de los individuos o de los derivados de aquellas explotaciones. Sisto es el derecho agrario o legislación rural. Consiste en el conjunto de jurídicas que se refieren principalmente a los fondos rústicos y a la agricultura. Eso es como otro tipo de concepto, ¿verdad? Pergolosi es el derecho agrario, es el ordenamiento total de normas jurídicas que disciplinan las relaciones intersubjetivas de actividades públicas o privadas de carácter agrario. Si ustedes notan, siempre los conceptos van relacionados a lo agrario y van tal vez relacionadas a la agricultura, a la tierra, porque eso es lo que hace que le denominemos derecho agrario, formado por este tipo de autores. Cada autor tiene su propia idea, ¿verdad? Pero siempre esas ideas nos llevan a que el contenido es el contenido es el mismo, el objetivo es el mismo. Y es enseñarnos cómo son las definiciones de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Vamos a ver si hay algún otro. Bueno, terminamos entonces con los autores. Por su parte, el tratadista mexicano propone la siguiente definición. Bueno, esa definición ustedes la van a ver en su casa porque como es mexicano, y aquí tenemos que ver específicamente guatemalteco, ¿sí? Entonces, por eso yo se las voy a dejar para que ustedes la lean. También está el doctor Flores, que él es boliviano. Esto se los ponemos acá para que ustedes tengan una idea y si ustedes pues quieren conocer más sobre el derecho agrario, estos son los autores. Y aquí sucesivamente vienen el licenciado César Augusto Toledo Peñate.
que es guatemalteco, sí valdría la pena que lo veamos, pero son demasiados autores que pues ahorita no los vamos a ver, sino que ustedes lo van a verificar en su casa. Siguiente, por favor. Muy bien, el objeto. El derecho agrario está constituido por expresiones normativas de naturaleza jurídica que regulan los elementos configurativos de un determinado sistema de producción agrícola. Este sistema de producción lo integran. Primero, ¿quién es el primero que integra el objeto del derecho agrario? El primero es las fuerzas productivas. Ese es el número 1. Y número 2, las relaciones de producción. Entonces, este sistema de producción incluye 2 objetos, la fuerza productiva y las relaciones de producción. El contenido, en términos generales, la actividad agrícola comprende lo siguiente. Número 1, en las fuerzas productivas, el hombre y los instrumentos de producción de que se vale para actuar sobre la tierra como objeto de trabajo. Muy bien. Entonces aquí quiero que me ayuden. ¿Cómo podemos ver la fuerza productiva? Por ejemplo, si vamos a hacer una siembra, vamos a sembrar, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza productiva de esa La fuerza siembra? humana, licenciada. ¿Cómo? La fuerza humana, que se puede decir que las personas. Muy bien, muchas gracias. Muy buena respuesta. Es la fuerza humana. Esa fuerza es la fuerza productiva, pero no solamente requiere la fuerza humana. ¿Qué más necesita? Herramientas de trabajo, La licenciada. maquinaria. Maquinaria, instrumentos, muy bien. Muy buena respuesta a los que me contestaron. Bueno, y ya unido todo esto, ya se hace la fuerza productiva. Entonces, para esto también necesitamos algo más. ¿Quién me dice qué más necesitamos? La tierra, Para licenciada. trabajar. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya tenemos la fuerza humana. Ya tenemos la maquinaria o instrumentos y herramientas de trabajo. Ya tenemos la tierra. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué se va a sembrar? ¿Qué se va a sembrar? Aparte de qué se va a sembrar, también hay que ver el trabajo, la mano de obra. Ahí existe también esa mano de obra. Entonces, complemento de todo esto y ya tenemos un objetivo que es la fuerza productiva. Entonces, eso es lo que comprende este contenido, ¿verdad? También está el número 2, que son las relaciones de producción, que son los vínculos que se establecen con motivo de la actividad productiva en el proceso de producción de bienes materiales de origen agrícola. ¿A qué nos referimos con esto? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿A qué nos referimos con las relaciones de producción? Las importaciones, quizás, licenciada. Muy bien, sí, muy bien. ¿Alguna otra cosa? Las negociaciones económicas entre productores, licenciada. Sí, sí, muy bien, Andrés. Sí, me aporta bastante estas opiniones que ustedes tienen. Licenciada, Sí. buenas noches. Buenas Diría noches. yo que también la distribución. La distribución, sí. Está la distribución, la negociación, la importación, la exportación. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más necesitamos ahí? La producción, licenciada. La producción. ¿Qué es lo que vamos a producir? Tener Es decir, claro ¿qué el vamos a producto. producir? ¿A qué nos vamos a referir
aquí nos vamos como que, ¿cuál será nuestro objetivo? ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué vamos a producir? ¿Qué vamos a exportar? ¿Qué vamos a hacer para que todo esto sea una relación de productividad? Entonces, ya con todos estos elementos, con todos esos requisitos que tienen que tener las relaciones de productividad, que son los vínculos que se existen entre los que van a recibir la exportación y la importación, la negociación, y nosotros, los que tenemos la producción. Esos son los requisitos que tenemos que tener. Siguiente diapositiva, por favor. En un plano más específico, como elementos integrantes de la actividad agrícola o estrechamente ligados a ella. Número 1, la agricultura, como cultivo directo del sueño, incluyendo todas las explotaciones conexas, horticultura, fruticultura, floricultura, etc. Número 2, la ganadería, el ganado bovino, pero sin descartar otros tipos de producto ganadero, como el ovina, porcina y caprina. El cultivo y conservación de bosques y montes, silvicultura. A ella se encuentra ligada otra actividad como la conservación de suelos y la reforestación. El aprovechamiento de los recursos hidráulicos, el empleo del agua, de los ríos, los lagos, los canales, etc. Tiene a su vez estrecha conexión con la agricultura, debido a la gran importancia que este líquido representa para los cultivos. Si no hay agua, ¿cómo vamos a regar nuestros cultivos, verdad? A eso es a lo que se refiere. Siguiente. Bueno, entonces terminamos este contenido y este objeto y nos pasamos a las fuentes del derecho agrario. Entonces, ¿cómo se va a llamar el día de hoy nuestra clase? Fuentes del derecho agrario. Así se le va a denominar ya cuando tengan que ir a hacer el llenado de su asistencia, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las fuentes del derecho agrario? El estudio de las fuentes del derecho agrario por dos razones fundamentales. La primera se refiere al propio concepto de la fuente. Y la segunda, por cuanto este concepto está ligado a las técnicas de promulgación y aplicación del derecho. Cuestiones que, a su vez, así es, vamos a hacer el tema del día de hoy, fuentes del derecho agrario. Se vinculan y deben acondicionarse a las características que le han sido asignadas a la disciplina agraria. Entonces, empezamos con esta pequeña parte para venir a desarrollar todo nuestro contenido. Siguiente. Bueno, fuentes formales. La doctrina más corriente señala que constituye fuentes formales la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Bueno, en el examen puede venir, jóvenes, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho agrario? ¿Qué me van a responder? La legislación, la costumbre y la jurisprudencia. La costumbre y la jurisprudencia. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, son unas personas me contestan. Espero que los demás estén también haciendo en realidad es un ejercicio para que pues vayamos grabando en nuestra mente cuáles son estas fuentes formales. Entonces, van a ser, ya me respondió Jorge. Muy bien, entonces eso es lo que yo pretendo, ¿verdad? De que ustedes vayan ejercitando la forma que se les pueda ir quedando. Entonces, venimos y vamos a explicar cada una de ellas.
ando por la legislación. ¿Qué es la legislación? Conjunto de fases sucesivas por el cual uno o varios órganos del Estado ponen en vigor reglas jurídicas de observancia general. Es la más importante fuente del derecho agrario. Ojo, ¿cuál es la fuente más importante del derecho agrario? La La legislación. Eso, la La legislación. legislación. ¿Cuál es la fuente más importante del derecho agrario? Y eso es tema de examen. O sea que si contestan así, ya tienen una buena. Bueno, varias buenas porque yo les he estado diciendo, ¿verdad? Poco a poco. Los que vienen a clase, los que se interesan en la clase y los que escuchan la clase, pues van a ir contestando porque aquí claramente se está dando la pregunta y las respuestas. Muy bien. Entonces, como ya vimos la legislación, nos trasladamos a la costumbre. Vean en qué forma se están colocando para que ustedes también tengan esa idea, porque muchas veces cuando uno está en el examen uno trata la manera de acordarse de algo, ¿verdad? Y esto es una forma de que ustedes se pueden acordar. ¿Qué es la costumbre? Reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo y a las que en las colectividades que las practican se les reconoce obligatoriedad. En doctrina atribuye al derecho consuetudinario una gran importancia en materia agraria. En el examen puedo ponerle, dígame la doctrina que atribuye el derecho consuetudinario. ya me trabé ahí con la palabra consuetudinario. ¿Qué me van a responder? La costumbre. La costumbre. Muy bien, muy bien. Creo que tengo muy buenos alumnos ustedes. Dice Es que es muy bonita su clase, Lida. Ay, qué bueno que les guste. Pero sí, yo veo que sí son diferentes a los demás, ¿verdad? Porque pues la participación, que ustedes están pendientes de lo que se está platicando en clase, creo que es una buena forma. Dice Angie que por favor en un momento se va a habilitar la asistencia. Entonces no se preocupen pues porque todavía no nos vamos. Lástima que el licenciado Hugo Jauregui no da así la clase, licenciada, si no todos entendiéramos más. Sí, cada uno tiene su propia forma de dar la clase, ¿verdad? Y creo que el Hugo les da pena, si no mal estoy, ¿verdad? Sí, sí, pero lo que pasa es que tal vez por los nervios ahí uno no participa así como aquí. No, ahí sí que, pero con esto que estamos haciendo, pueden participar ustedes ya con otras clases. Entonces, miren, la verdad es que uno tiene que poner un poquito de su parte para poner más atención. Y esa clase que él da, definitivamente es difícil ustedes. Bueno, no vamos a entrar en controversia, pero vamos a continuar. Entonces, la costumbre, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la doctrina a que atribuye el derecho consuetudinario y que es de gran importancia en materia agraria? ¿Qué me van a contestar? La costumbre. La costumbre. Perfecto. Bueno, ahora vamos con la jurisprudencia. Ya recuerde que las fuentes formales son 3: legislación, costumbre y jurisprudencia. En jurisprudencia, conjunto de normas y principios que suplen omisiones de la ley y que fundan en las prácticas reiteradas seguidas en casos similares.
la jurisprudencia deviene de fallos de autoridades judiciales y gubernativas. Esta jurisprudencia se mira ya cuando uno ya ha tenido varias audiencias, varios casos de la misma persona y vienen y presentan estas jurisprudencias. William, usted me está preguntando que si estas diapositivas serán compartidas. Efectivamente, serán compartidas. De hecho, pues ya serían estas diapositivas ya tendrían que estar compartidas, pero creo que como no las habíamos terminado, por tal razón no se pueden compartir hasta que las terminemos. Pero de hecho, siempre serán compartidas. Solo si fuera tan amable, Angie, de volverlas a colocar, si pues alguien no las vio, pues ahí van a estar. Con mucho gusto, licenciada, solo para comentarles de que ya la de la primera y segunda clase ya están subidas. Las voy a volver a subir nuevamente y también con la del día de hoy. Muy amable, gracias, Angie. Entonces, en la jurisprudencia devienen de varios fallos de autoridades judiciales y gubernativas. A eso se le llama jurisprudencia. Ahora, venimos y en estos términos generales pueden afirmarse que la jurisprudencia, al igual que la costumbre, no responden actualmente a los requerimientos de bien, entendido como justicia social en el campo. Es decir, que en jurisprudencia todavía no alcanzamos a tener una jurisprudencia real en cuanto a la costumbre, porque la costumbre pues no la podemos encuadrar en eso. Y con respecto a la jurisprudencia se necesitan varios fallos. Y en tribunales no tenemos todavía tal vez un caso que nos refiera y que nos encuadre con las fuentes formales que estamos el día de hoy. Siguiente, por favor. Ahora venimos con las fuentes reales. Dice por acá Nelson que 5, solo son 3. Perdón, vamos a ver. Ya no logré ver la pregunta. Están preguntando, licenciada, que si en derecho agrario, ¿cuántos fallos se necesitan para formar jurisprudencia? No, por eso les explicaba en la diapositiva anterior que en derecho agrario no nos tendría que poner fallos. Aquí no encuadra la jurisprudencia con el derecho agrario. Sin embargo, es una fuente que sí en algún momento, si existiera algún caso, que por cierto yo no he escuchado de ninguno, pero si existiera algún caso, lo podríamos encuadrar. Como ustedes saben que salen en casos difíciles, entonces podría ser que lo podamos encuadrar. Pero de lo contrario, yo no he tenido ninguno. También Nelson me dice que 5 solo laboral. Es la excepción con 3. 5 solo laboral. Licenciada, perdone, yo entiendo que Nelson lo que está queriendo decir es que son 5 los fallos y la excepción es laboral con 3. Bueno, tendríamos que ver eso porque no comprendo. La verdad no comprendo, pero si se puede pronunciar Nelson, con mucho gusto veremos si podemos resolver esa inquietud. Ningún fallo, gracias. Gracias, licenciada. ¿Qué manda? Sí, Nelson, ¿qué manda? Es que yo tenía entendido que por regla general eran 5 fallos para considerarlos jurisprudencia.
Ahora, bueno, pero en general, sí, en ajá, en general. general, va por regla general. Ahora Ujú. la única excepción era en laboral, que ahí sí en 3 fallos y ya se consideraba la jurisprudencia para poderlo aplicar en un caso concreto. No sé si estoy mal. Bueno, bueno, yo laboralista sí específicamente no soy. Yo soy más No, es que ya penalista. no lo dieron el semestre pasado, por eso era que Ah, yo le vaya, quería pues. dar la respuesta al compañero. Muchas gracias. Pero, Perdón. lo que aquí me está colocando es en laboral. Y como estamos viendo agrario, entonces no podemos comparar en derecho agrario para lo laboral, a menos que sea específicamente algún tema de mano de obra, de fuerza, de alguna persona que haya sido contratada. Ahí sí nos vamos a lo laboral y ahí sí son 5, bueno, en general, ¿verdad? En general son 5 fallos los que necesitamos para poder atender esa pregunta que me están haciendo, ¿verdad? Y vamos a ver si hay alguna otra pregunta habilitada. Sigue, Edi. Tengo varias personas que son de Tactic, ¿verdad? Porque sí me aparecen varios mensajes. Bueno, entonces continuamos con las fuentes reales. ¿Qué son las fuentes reales? Y muchas gracias, Nelson, por aportarme ahí, porque en realidad yo de laboral es un poquito difícil, pero lo podemos encontrar. Y les digo que para la próxima, vamos, si gustan, me recuerdan para que veamos, porque no tengo mi código laboral aquí, pero lo voy a buscar para poderles ampliar. ¿Oyeron? Ahora hágame, por favor, una pregunta de penal. Bueno, entonces, fuentes del derecho agrario es la asistencia. Bueno, entonces, las fuentes reales, bueno, ya vimos las fuentes formales. ¿Cuáles son las fuentes formales? Fuentes, ¿qué? Los quiero oír. ¿Cuáles son las fuentes formales? Las fuentes formales es la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Muy bien. Ahora vamos con las fuentes reales. Las fuentes reales son todas aquellas que por motivos que han determinado y pueden determinar no solo el surgimiento, sino también el contenido real de las normas jurídicas. El factor económico se señala que es una de las fuentes reales. Se señala que la reforma de la estructura de tenencia y explotación de la tierra en los países que por no haber resuelto su problema agrario así lo demandan. Es un prerequisito fundamental para promover el proceso de desarrollo. Eso lo vemos en los factores económicos. En el factor económico sí es necesario que vean la diferencia, ¿verdad?, entre fuentes reales y las fuentes formales. Entonces, en las reales entran los factores económicos. También, en el punto número 2, las fuentes reales, los factores que condicionan al surgimiento y el contenido de las normas jurídicas agrarias. Constituye en su determinación y estudio un tema por demás importante. Se indican a continuación los más sobresalientes. Ya vimos el factor 1 y ahora vamos a ver el factor 2, que es el factor social, la desigualdad social, profundamente marcada y arraigada dentro de las propias fronteras nacionales de países e incluso en regiones enteras del mundo. Ha sido descrita, calificada y cuantificada por los organismos internacionales que en forma reiterada surge a los gobiernos para que tomen medidas
tendientes a aliviar la situación. Estos factores sociales también nos vienen pues a dar una leve idea de lo que las fuentes reales son tan importantes en el derecho agrario. Entonces, fuentes reales, factor número 1, económico, factor número 2, social. Esas son las fuentes reales. Siguiente, por favor. Estas fuentes históricas son buenísimas. Estas fuentes históricas, pues es de lo que ya vimos, ¿verdad? De lo pasado. Por eso se vuelve histórica. Hace referencia a una serie de documentos históricos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Así tenemos que para el mundo latino, la fuente más importante de su derecho y a la vez la más antigua está constituida por el derecho romano. ¿Cómo inició el derecho agrario? Por el derecho romano. Lo propio puede decirse de las manifestaciones jurídicas procedentes de la civilización anglosajona, las del norte, las de África, las asiáticas, etc., en sus respectivos focos de influencia. Pero en realidad también tenemos aquí en Guatemala históricas. Hay fuentes históricas que para nosotros también es importante estudiarlas. Y vamos a, tal vez vamos a profundizar un poquito más, no sé. Siguiente, Angie, por favor, vamos a ver cómo, bueno, con esto vamos a tener que profundizar un poquito más, pero yo sí quiero que quede claro y establecido que, por ejemplo, en el derecho romano sí estuvo, fue lo primero que hubo, fue lo primero que surgió para poder darle pues estructura o forma al derecho agrario. Y bueno, voy a ver si para la próxima clase también se los puedo seguir ampliando. Siguiente, por favor. Relación del derecho agrario con otras ramas del derecho. Y miren pues, por favor, Angie, si fuera usted tan amable, creo que vamos a ampliar la clase porque yo creo que aquí tenemos que profundizar más. En la anterior, por favor, para la siguiente clase vamos a profundizar, nos vamos a enfocar en lo del derecho romano, porque ahí hay varias cosas que yo necesito hablarles. Entonces, por ejemplo, las tablas, todo esto que surgió desde el principio está en el libro. Y por eso, ustedes también, por favor, si fueran tan amables, y venir y estudiar parte del libro. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con la relación del derecho agrario con otras ramas, pero vamos a dejar pendiente esto para profundizar y nos vamos a dedicar. La otra clase la vamos a dedicar específicamente a al derecho romano, porque fue el principio de derecho agrario. Esa es nuestra fuente, ¿verdad? Entonces, por favor, si fueran ustedes tan amables de tomarlo en consideración para la siguiente clase, Angie, por favor. Y en este momento, pues vamos a ver la relación del derecho agrario, pero quiero establecer lo siguiente. Angie, por favor, vamos a empezar con la relación del derecho agrario y otras ramas, pero es por cada clase o por cada relación que tengamos de alguna, por ejemplo, el derecho civil.
con el derecho agrario, por favor, vamos a verla ¿cómo decirle? Tal vez lo vamos a dividir en mitad de clase. Es decir, que sí vamos a profundizar en cada una de ellas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí está con el derecho constitucional. Este derecho constitucional, por eso le decía, ¿cuántas diapositivas tenemos del derecho constitucional, Angie? Angie, si fuera tan amable de indicarme cuántas diapositivas tenemos de derecho, del derecho con la Constitución. Usted lo va a indicar, licenciada. Muy amable, gracias. ¿Solo esa, licenciada? ¿Solo esa? No. Hágame favor, vamos a ampliarla y vamos a tener la mitad del periodo explicando la relación entre el derecho constitucional y el derecho agrario. Por favor, entonces esto es lo que vamos a ampliar el viernes que nos corresponde. Sin embargo, ya que están por acá, vamos a empezar por algunas pinceladas, ¿verdad? Pero esto sí les digo, lo vamos a profundizar. Bueno, entonces el derecho constitucional marca postulados y principios generales tendientes a resolver el problema social agrario. Las fuentes del Estado, regularmente contenidas en las constituciones escritas, contemplan toda una gama de atribuciones y deberes que a éste incumbe cumplir, y entre ellos se encuentra en forma general una justa y apropiada explotación de tierra y el desarrollo agropecuario del país. También es necesario que el mismo orden constitucional se fije el derecho que todo individuo tiene en la tierra, además de las limitaciones y modalidades que el Estado puede imponer a la propiedad rural. No puede dejar de considerarse en este tema las circunstancias de que el derecho agrario tiene su base y una de sus más importantes fuentes es la Constitución. Vale, entonces miren pues, aquí es, por eso les digo, es así como que tenemos que profundizar, pero con el derecho agrario, con el derecho constitucional, es importante porque aquí también están las tierras. Es decir, si las personas no tienen tierras y no están como dispuestas para trabajarlas, aquí es donde hay relación entre el derecho agrario y el derecho constitucional. Ustedes saben que en la Constitución están puestas o están marcadas todas las leyes. Todas vienen o se desarrollan desde la Constitución. Entonces, cada una de estas leyes, por tal razón, tiene que ser profundizada, no así como lo estamos haciendo en este momento, porque pues es mucho el contenido, y yo sí, en ese sentido, yo les digo que ahí sí tenemos que profundizar. Por ejemplo, también en este derecho constitucional hay mucho que ver en cuanto a las tierras. La tierra tiene que tener un dueño, pero cuando tiene un dueño tiene que tener documentos legales que acrediten por lo menos la tierra. Y entonces ya vienen y bueno, está acreditada la tierra, pero también tiene que estar acreditado el producto o algo que vayan a hacer de siembra, ¿verdad? Para exportar, por ejemplo, tienen que existir contratos para poder que los obliguen
a que les entreguen el producto y que a su vez los obliguen a las otras personas a adquirir el producto, pero pagarlo. Entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. En Constitución, aquí vemos todo lo relacionado a la tierra. Ya más adelante, pues vamos a ir viendo y desglosando, ¿verdad? Por ejemplo, con el derecho civil, con el derecho administrativo, con la sociología, con el trabajo. Es decir, hay un montón de cosas que ustedes tienen que saber y que de lo cual tenemos que profundizar. Por acá me dicen que es me están colocando artículos 67 y 68 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Alguien tiene su Constitución por ahí? ¿Alguien tiene su Constitución si fueran tan finos? Buenas tardes, licenciada. Le leo los artículos. Sí, por favor, Pamela, si fuera tan fina. Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tendencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado y de asistencia crediticia y de técnica preferencial que garanticen su posición y desarrollo a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. Artículo 68. Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales, la legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. Buenísimo. Entonces aquí les digo, ¿verdad? Ahorita en la lectura de esos artículos se me vinieron un montón de ejemplos, un montón de cosas con las cuales ustedes pueden aprender, ¿verdad? Que de eso se trata. En la antigüedad, no sé en qué gobierno fue, creo que fue, no recuerdo, pero hay algunas tierras que dio el gobierno porque pues la gente trabajó, ¿verdad? Y el gobierno vino y les adjudicó unas tierras, pero en esas tierras está finca, folio y libro. Por ejemplo, está folio 2 del libro 3 del folio 4, pero dice al final de reforma agraria y dicen otros de transformación agraria. Entonces, estas tierras fueron dadas por el Estado para las personas pues actualmente las tienen, porque ahorita ya no hay de esa forma, ¿verdad? Solo que venga y que me diga, mire, yo voy a vender mi propiedad, entonces esa propiedad se quedó con reforma agraria. Ahorita yo tengo un caso que le estoy llevando un proceso sucesorio a unas personas y cuando me dieron sus escrituras aparecía que sí es de reforma agraria, pero era de 1900, creo que 52, algo así. Entonces, imagínense ustedes que no, desde esa fecha, pues no habían tenido movimiento y el dueño, pues acaba de fallecer. Entonces se quedó eso con transformación y con reforma, porque son dos, uno de transformación y el otro de reforma agraria. Entonces, esas son las tierras porque el señor las dio para que se cultivara en su propiedad, ¿verdad? Aunque la remuneración para estas personas no es tanto, pero ahí existe, ese es el objetivo principal de tener una propiedad, ¿verdad? Hay algunas que tienen finca, folio y libro y de lo cual pues no tienen problema, más que solamente cumplir con los requisitos que como ya falleció el dueño, pues
falleció y el intestado extrajudicial es el que se tiene que llevar. Entonces, hay algunas otras tierras, por ejemplo, en nuestros departamentos, en nuestros municipios, hay algunas tierras que no tienen finca, folio y libro. Fíjense que yo, como yo siempre les cuento, ¿verdad? Que yo estoy en Santo Domingo, Chenacó. Allí hay mucha gente que tiene pues sus tierras, pero esas tierras no tienen finca, folio y libro. Esas están como, ¿cómo decirles? Como que no existiera un propietario, ¿verdad? O como que no existiera nadie. Fíjense que yo tuve un caso que ahorita, como les digo, que me recuerdo cada vez que estoy dando la clase, ¿verdad? Recuerdo mucho que llegó un señor y me dijo, mire, yo tengo, mi papá me dejó mis tierras, me dijo, y aquí están mis escrituras. Ah, bueno, le dije, pero satelitalmente está ubicado, porque como ahora sí es, ¿verdad? Que lo ubican a uno satelitalmente. Miren, no, me dijo, porque mi papá me la dejó desde hace mucho tiempo, me dijo, pero ¿por qué no me acompaña? ¿Cuánto me cobra usted por darme el acompañamiento? Porque fíjese que yo vi que ya están removiendo la tierra y construyendo, me dijo. Ay, ustedes, a mí me dio miedo, porque imagínense yo que voy a saber si me van a recibir ahí de buena gente o qué. Pero como me dijo, mire, yo le pago lo que usted me dijo. Ah, bueno, entonces ya, no puse más obstáculo. Bueno, entonces tanto, ¿verdad? Y me... Agregue dos ceros ahí. Y agregué unos cuantos ceros ahí. Y entonces nos fuimos ustedes. A la gran. Cuando yo llegué a esa tierra, mire, era así como que en montaña. Ay, yo no lo podía creer ustedes que yo andaba en ese lugar porque como son lugares muy lejanos, ¿verdad? Pero era una montaña. ¿Y saben qué? ¿Saben quién estaba construyendo ahí? Era uno de los socios o dueños del banco GIT. Cuando yo me enteré que estaba esa persona ahí, y aparte estaba invirtiendo millones de millones, porque hasta una pista para su helicóptero estaba haciendo. Entonces, yo dije, bueno, se tiró todo eso donde había siembra, donde había hortalizas, se tiró todo eso, ustedes, y se formó la pista para su helicóptero. Mire, cuando yo estaba viendo esa situación, y bueno, yo dije, presénteme los papeles, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué usted tiene esos papeles? ¿Y qué fue lo que pasó? No tenían nada. Tenía una escritura, que esa escritura estaba, como les digo, del año, ¿qué? 82. Y el señor que me llevaba a mí, le habían dejado esa propiedad del año 1909. Y entonces vino y me dijo, mire, es una barbaridad. Me dice, ¿cómo es posible que me hayan hecho eso y que me lleve el caso y que esto, que el otro, ¿verdad? Entonces vine yo y dije, bueno, emocionante, porque aquí puedo poner otros cuantos ceros. Porque imagínense contra quién me iba a pelear ustedes. Pero yo creo que llegaron a un acuerdo extrajudicial con el señor, porque nunca se volvió a aparecer en mi oficina. Llegaron a un acuerdo y ese acuerdo me imagino que le dieron muy buena cantidad de dinero para que ella no siguiera molestando y para que le cediera su escritura, ¿verdad? Entonces, créanme, ahorita si ustedes van, eso está convertido. ¿Cuántos millones se fueron ahí? No lo sé. Pero de que ellos hicieron algo, lo hicieron. Familia de los Gran y Espejo, los dueños de GIT, sí. La verdad es que, imagínense, yo sí estaba sorprendida, porque ¿cómo fue que llegaron a eso? Sí, la investigación de tierras es un tema muy apasionante. A mí, pregúntenme de eso.
porque ahí sí que yo me especialicé en el tema de tierras, en notariado y me estoy especializando en penal. Laboral, ahí sí todavía no. Laboral y mercantil, bueno, también tributario. Son 3 objetivos que todavía me quedan pendientes, pero en cuanto a tierras, ustedes, eso sí está emocionantísimo. Ahí en Santo Domingo, Xenacó, que yo les digo, pues es donde yo estoy, ¿verdad? Ahí es donde yo les puedo dar los mensajes, los ejemplos. Ahí en ese lugar no hay muchas fincas, folios y libros, pero la gente se ha como adueñado por la posesión que tiene cada uno de ellos de añales. Fíjense que, bueno, ese es uno que yo ya les comenté. Había otro caso, ustedes, que miren, yo así como que, Dios mío, ¿verdad? Bueno, Dios siempre ha sido bueno conmigo, yo lo puedo decir, lo puedo testificar, ¿verdad? Porque Él es el que me ha dado todo, Él me da todo. Pero en esta oportunidad, yo no tenía bus porque fue hace años, o sea, tal vez en el año 2008, pienso yo que fue más o menos. Y yo no tenía carro, sino que yo venía en el bus. Y yo trabajaba para una abogada que tenía su oficina jurídica en Santo Domingo, Xenacó. Entonces en la camioneta yo le venía diciendo a Dios, ¿verdad? Dios, por favor, mándame gente, porque no llega la gente, porque esto, porque lo otro. Iba a pedirle a Dios que me ayudara, ¿verdad? Dios me escuchó. Porque fíjense que cuando yo llegué en una oportunidad, llegué, que sí, pero un gentío en la parte de afuera de la oficina. Calcularía yo que eran como 30 personas. Yo dije, Jesús bendito, ¿qué pasó aquí? Porque yo me sorprendí cuando vi a toda esa gente. Y que sí, cuando yo vi a esa gente, pues yo me acerqué y les dije, disculpen, ¿a quién esperan? A la licenciada que está que atiende esta oficina, me dijeron. Digo, bueno, entonces, imagínense ustedes cuál fue la reacción. Si yo venía pidiendo en el bus que hubiera gente y habían 30 personas, pues que no había ninguno. Entonces, le dije, bueno, abrí la oficina, pasen adelante, ¿qué les puedo hacer? Y era un problema de tierra. En ese problema de tierra, ¿saben cuántas manzanas eran? Eran 183,000 hectáreas, no, manzanas de tierra. Yo dije, Dios mío, y toda la gente que estaba ahí era vecina y estaba habitando el lugar. Y cuando me decían habitando, era porque tenían siembra. Ahí se sembraba chipilín, se sembraba macuy, que era uno de los fuertes. El macuy era un fuerte que tenían ahí para siembra. Y los demás, en el otro lado, tenían hortalizas. Entonces, esto venía y todos estaban peleando porque el lugar tenía un río y ese río era de aguas limpias. Entonces, todo el mundo peleaba por ese río. Todo el mundo. ¿Y qué se apareció el dueño? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el dueño que había aparecido, yo le había hecho la escritura. Y yo, Dios mío. Ahí nos tuvimos que reunir, ¿verdad? Y estaban estas 30 personas porque cada uno estaba con sus abogados. Y como no llegamos a ningún acuerdo, nos tuvimos que ir a la municipalidad. En la municipalidad ya el juez había ido en una oportunidad, había ido a levantar actas porque como pues ahí ya se había invertido, ya habían hecho carreteras, ya habían hecho todo el asfalto para que el producto saliera hasta la carretera principal, ¿verdad? Entonces había mucha inversión. La situación es que, miren, emocionísimo, porque yo me tuve que ir a la hemeroteca para que pues me demostraran cuál fue la procedencia o quién tuvo lo primero para que pelearan esas tierras. Entonces me fui a la hemeroteca, ustedes,
y sí encontré. En el año 1938 encontré una letra en la hemeroteca donde decía, como ahí no era igual que como es ahora, ¿verdad? En donde estaba una razón y decía que esa propiedad que yo estaba viendo era del señor que le había escritura. Ese señor tenía 107 años. Cuando yo vi la edad, yo dije, Dios mío, dije, 107 años. Entonces, él, porque un señor muy, muy cuerdo, porque a esta edad ustedes saben que pues ya hay cosas que la vida le cobra a uno, ¿verdad? Facturas que le cobra a uno. Entonces el señor vino y me dijo que su papá se lo había heredado a él. Pero en aquella época sí había finca, pueblo y libro, pero no era como está ahora, ¿verdad? Sino que era así como que, ay, tenés unas cuantas manzanas, se podía inscribir y ya. Ahora, pues cómo está la vida, ¿verdad? No tan fácilmente obtiene uno, se apenas si consigue un terrenito uno de 7 por 15. Y ahora en aquellas épocas eran mucha tierra. Yo incluso mandé a hacer el plano donde pues decía, ¿verdad? Cuáles eran las colindancias y había barranco. Ahí en esos lugares había barranco y en esos mismos lugares ellos sembraban. La gente no se detenía porque el río que yo les digo también los ayudaba a que produjeran. Eso era gente que importaba a ustedes. Miren, yo cuando vi porque hasta, disculpen ustedes, solo porque me estoy llamando muy, ¿qué manda? Fíjese que bien, solo que estoy dando clases, la puedo llamar. Ay, disculpen, entonces continuamos. Bueno, estas personas utilizaban mucho para la siembra y estas mismas personas venían e importaban y exportaban rosa de la mejor calidad. Así que eso era una minita de oro. Ahí había una mina de oro. Pues resulta que yo mandé a hacer los planos y sí salieron no sé si 113, 183 manzanas. Y pude comprobar de que el dueño era uno de apellido Ruiz, ¿verdad? Y era el que se quedó con todo. Licenciada, perdone, apagó su micrófono. Ay, yo ya estaba hablando solita. Bueno, pues entonces les comentaba que que el rito que les menciono era el que le daba el agua porque tenían hortalizas. Esas hortalizas eran para exportación y también habían rosas, esas rosas de primera calidad que también iban para exportación. Y ese lugar es una mina de oro. Por eso es que toda la gente no quería dejarlo, sino que toda la gente venía y lo que hacía era pelear por el lugar. Total es que tuvimos que ver varios abogados el asunto y de ahí pues ya falleció el señor, ¿verdad? Y ahora solo quedan sus nietas y sus nietas son las que están peleando esto.
Ni me pregunten más porque creo que está en el juzgado de Antigua. Y cuando murió el señor, pues hasta ahí quedó porque el señor me pagaba, ¿verdad? Pero media vez él falleció, las nietas ya no querían pagar absolutamente nada, pues obviamente ya, ya no tenían interés. Y yo no sé si realmente se perdió o no ese lugar. Pero esas son las cosas que les puedo contar, ¿verdad? En cuanto a la tierra, a lo agrario. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, porque si no, nos vemos primeramente Dios, el viernes. Gracias. Que pasen feliz noche entonces y les doy este tiempo. Feliz noche.